encarar este webinar, que es un aporte más, un intento más que procuramos hacer al desenvolvimiento de los actores de la política democrática, digamos, ¿no? Nosotros, desde la fundación que inició hace ya bastantes años, siempre se ha apostado por fortalecer el proceso y la calidad, la dinámica y la estructura, digamos, de la política democrática, y por eso trabajamos con todos sus actores. Hacemos investigaciones, asociadas a la cuestión del desarrollo, de la legitimidad, de la comunicación, de la gestión. Hacemos asistencias técnicas a gobiernos, a empresas, a sindicatos, y hacemos capacitaciones. Vamos a aportar, a tratar de aportar en este encuentro que tenemos ahora desde esa perspectiva, ¿no? La de un centro de pensamiento que procura mejorar la forma en la cual se hace política desde la democracia, ¿no? Adicionalmente, ahora me toca en este tiempo la misión de presidir la fundación, y acompañado por todo el equipo, por Mili en su comunicación, pero también por Flor, por Jennifer, que es nuestra coordinadora operativa, por Nicolás, que es nuestro director ejecutivo o nuestro coordinador ejecutivo. Eh, Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esto, y quería contarles que además del trabajo en la fundación, que es de donde encaramos la actividad de hoy, trabajamos con el mismo equipo, parte del mismo equipo, en lo que es la consultoría política, también hace bastante tiempo, y en eso trabajamos con candidatos, con candidatas, con espacios en distintas provincias del país y en distintos países de Latinoamérica. Ahora justo me toca estar en Colombia, integrándome a la reunión. Pero bueno, la idea es nada, compartir algunas experiencias. Por eso digo, todo esto les digo por qué, porque la idea de hoy es poder compartir una presentación que la va a liderar Mil, y vamos a ir haciendo algunas reflexiones en conjunto, y que tiene que ver con la cuestión de la campaña con boleta única, ¿sí? Yo veo por quienes están conectados, algunos conozco, amigos de la provincia de Corrientes, amigos de la provincia de Córdoba, amigos eh, de distintas provincias del país, actores políticos, candidatos, candidatas, miembros de equipos de comunicación y de gestión de las campañas. Entonces creo que el interés está muy puesto ahí, vamos a llegar a eso, pero más que nada quiero ofrecerles como una primera lectura, una primera clave de lectura de lo que vamos a tratar de conversar hoy. Vamos a intentar, hay de Corrientes presentes, de provincia de Buenos Aires. Bueno, les invito a que nos vayan contando también ahí en el chat de dónde se van uniendo y de dónde nos están acompañando. En esta oportunidad, como les decía, vamos a compartir con ustedes una pequeña presentación. La idea es que no sea muy larga, así aprovechamos el tiempo y también podemos conversar un poco entre nosotros y tener preguntas, que va a tener como algunas partes, digamos, algunos capítulos. Ahí de La Plata, en provincia de Buenos Aires, bueno, un gusto que puedan estar con nosotros. Eh, Vamos a conversar 2 minutos acerca, o 5 minutos acerca de la boleta única en sí misma, porque creo que la hemos adoptado, o hemos adoptado la idea, digamos, de la modificación. Ahí de La Rioja también siempre nos están acompañando. Hemos adoptado la idea de la boleta única sin terminar de dimensionar el impacto que tiene, digamos, que nuestro país avance hacia la boleta única, más allá de las discusiones que hubo al momento de la sanción en el Congreso, digamos. Y significa un cambio muy profundo. Nosotros lo vemos rápidamente en la forma de hacer campaña, pero va a ser un cambio muy importante en términos de la dinámica de poder, digamos, asociada al Parlamento y asociada a las estructuras partidarias, a la definición de alianzas, a la famosa cuestión de las estructuras, al manejo de los territorios, al armado de las candidaturas, hasta en la propia estructura de partidos, ¿no? Por un detalle que ustedes conocerán, que es que al no tener boleta partidaria, una de las grandes aportes del partido, digamos, tiene que ver con la cuestión de la boleta partidaria, se relativiza. Pero bueno, va a tener un impacto, está teniendo un impacto y lo va a tener muy grande, y esto nos parece bueno contextualizarlo. Entonces vamos a conversar un poco de la boleta única en Argentina y en el contexto regional, como para que terminemos de dimensionarlo. Vamos a hablar de las implicancias político-estratégicas en términos de campaña. O sea, hay como dos grupos de implicancias, unas que son más bien de la estrategia y unas que son más de corte publicitario comunicacional.
Cuando digo la estrategia me refiero a la diversificación de la oferta, quiénes ganan, perdón, me refiero a básicamente quiénes ganan y quiénes pierden con la boleta. Como ustedes saben, toda decisión institucional redistribuye recursos y por lo tanto afecta las relaciones de poder. Siempre hay ganadores y perdedores, siempre. Todas las decisiones y de esta también, o algunos a quienes les beneficia más y algunos a quienes les beneficia menos. Vamos a conversar un poco de eso. Algunos de los impactos que puede tener en términos de la oferta electoral, de la volatilidad del voto, el peso en las estructuras partidarias y de arrastre. Y vamos a llegar a hablar de la campaña en sí, es decir, de la cuestión más comunicacional y más publicitaria que tiene que ver con cómo se maneja en la campaña con boleta única en las tres dimensiones de la campaña. Ustedes saben que toda campaña tiene tres grandes dimensiones, lo vamos a ver con Mili, que tiene que ver con la tierra, el agua y el aire, es decir, con el manejo del territorio, con la movilización, que va desde llevar a la gente a votar ese día, pero que va mucho más allá, que es cómo motivamos a que los nuestros vayan, a que se movilice su voluntad para ir. Es decir, tierra, territorio, agua, que tiene que ver con la digital y las redes sociales, de mucho por hacer en términos de eh, campaña con boleta única, y medios masivos de comunicación, que es aire, que también hay que, digamos, reajustar la estrategia en función de los cambios de la boleta única. Entonces, vamos a hablar de boleta única primero, de las implicancias para la estrategia y la estructura política después, y de las implicancias estrictamente en términos de campaña, o sea, cómo se hace territorio con boleta única, porque estamos por ahí acostumbrados a la movilización del día D, estamos acostumbrados a cosas como el boleteo puerta a puerta, estamos acostumbrados a cosas como el volante de mano en una primera vuelta de territorio y el voto después, al voto bajo puerta. Son todas cosas que no ocurren más, no van a ocurrir más en esta elección. Y entonces hay que pensar en el territorio no solamente en cómo llevamos a la gente a votar, sino qué les decimos, o no solamente en el puerta a puerta, sino cómo conversamos con esas personas y cómo enseñamos a votar, en términos de redes sociales y en términos de medios masivos de comunicación. Vamos a terminar conversando de una especie de qué hacer y qué no hacer en una campaña con boleta única para consolidar nuestro voto, ¿sí? Acá, como siempre, con esto le voy a dar la palabra a Mili. La pregunta que nos hacemos en todas las campañas en las que trabajamos, y creo que los actores políticos de la democracia deberían estar haciéndose de los frentes, los partidos, es ¿por qué la gente debería votarnos a nosotros? Nosotros creemos en que los proyectos políticos de la democracia tienen que ofrecer una alternativa viable de gobierno, de desarrollo, de transformación, construir desde la oferta. Es decir, nosotros creemos en esto, creemos que las cosas tienen que ser así y por eso vamos a este rumbo. Aun si se pierde una, dos o tres elecciones, la construcción duradera de la política buena es desde la oferta. Eso siempre es así, siempre ha sido así, para nosotros es así. También no impacta que sea con boleta única. Eh, Seguimos intentando convencer a la gente que nos vote. Después viene toda la táctica, es decir, que no es una explicación racional, que tiene que tener un fuerte componente emocional, que seguramente tenga contrastes porque ataquemos y nos ataquen y tengamos que tener propuestas también, pero eso va variando de acuerdo a la elección. Pero en el fondo, eh, siempre encaramos una campaña siendo una oferta política, no una propuesta en términos de voy a hacer 4 casas, 3 kilómetros de ruta, sino una oferta política hacia la ciudadanía. Eso no cambia con la boleta única. Lo que cambia con la boleta única es que además de preguntarnos por qué la gente debería votarnos, deberíamos estarnos preguntando en la campaña es la gente que quiera votarnos. Supongamos que logramos que la gente quiera votarnos. Esa gente que quiera votarnos, ¿va a poder votarnos? ¿Va a lograr hacer la cruz en el casillero, digamos, o el tilde en el casillero, donde efectivamente se tenga que escribir para consignar el voto para nosotros? En esas dos preguntas nosotros vamos a articular toda la campaña. Deberían estar ustedes trabajando en sus campañas articulándose en estas dos preguntas. ¿Por qué no tendrían que votar a nosotros? ¿Y van a poder hacer o cómo van a hacer para votar? ¿Por qué y cómo van a hacer para votar? Para eso tenemos algunas primeras respuestas para ustedes, eh, que surgen, como les digo, un poco de la experiencia de lo que venimos trabajando nosotros, de la lectura de lo que ocurre en el país y en la región, y de lo que estamos viendo que hacen también nuestros colegas. Esta es un poco la idea de hoy, así que voy a pasarle un poco la pelota a Mili para que ella comience con la conversación. La idea es que, como digo, que sea
bienes positivos y que podamos después conversar un poco y intercambiar. Así que bueno, por ahora muchas gracias por la atención. Los dejo en manos de Mili, que está por acá. Acá Sí, acá está estoy, la dejo en Liam. manos. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que desde todo el equipo de ICES estamos entusiasmados con este cambio en el sistema electoral, por lo que implica democráticamente, pero además con esto que implica también un nuevo desafío de cómo enseñarle a votar a la ciudadanía. A partir de lo cual tenemos algunas propuestas, algunas ideas para presentarles de lo que venimos viendo, tanto en las campañas que estamos trabajando actualmente como en otras que vemos y analizamos desde otro lado. Entonces, compartirles, yo les voy a empezar a compartir una presentación y si bien la idea es que sea expositivo, si hay alguna idea que no se entienda, si hay algún comentario, si hay alguna duda, bienvenido sea porque también hace que sea más interesante en ese sentido el diálogo entre nosotros. Dicho esto, arrancamos con esta pregunta que nos preguntamos nosotros de cómo hacer campañas con boleta única. Pero antes del cómo hacer campaña es qué significa el cambio de la boleta única y como mencionaba Flor en la introducción, tenemos aquí el desafío de pensar el sistema electoral. Yo estoy haciendo actualmente una maestría en estudios electorales, por lo cual a mí este tema me apasiona, me parece súper interesante. Y técnicamente lo que significa el cambio en la boleta única papel es un cambio en el instrumento de votación. Es decir, teníamos la boleta partidaria y hay algunas provincias que tienen boleta única, pero no es papel, sino que es electrónica, como Salta o como Cava. Y en Argentina se cambió por este instrumento. ¿De dónde viene este cambio y cómo surge? Bueno, el primer caso se da en la papeleta o la boleta australiana, que me parece interesante porque es un cambio que se da en 1856 y que tiene que, como anécdota o como historia, que en el auge de su proceso de democratización, las colonias australianas, frente a las dificultades que tenían con el fraude, en un contexto donde el voto todavía era viva voz, donde los partidos, cada uno diseñaba su boleta con distintos colores, distintos tamaños, distinta calidad de sus papeles, proponen un cambio de manera tal que la producción de las boletas pase a no estar a cargo de los partidos, sino a cargo del Estado. Y en ese cambio, a su vez, se da en simultáneo el paso del voto a viva voz al voto secreto. Ese cambio que es tan viejo en la historia y que tantos países han replicado, ahora es lo que nuestro país está llegando a esa democratización. Por supuesto, Argentina tiene su voto secreto desde 1912 con la ley Sáenz Peña. Además, nuestras boletas no funcionan en ninguna provincia ni a nivel nacional de esa misma manera, sino que hay regulaciones, pero se dan cambios fundamentales en los términos de la gobernanza electoral que son importantes tener en cuenta. Actualmente, como para tener una noción, solamente 15 países utilizan la boleta partidaria. Esto es que tenemos acá al costado, que se ha dejado de utilizar en los distintos países y se pasa a este modelo que es más simple, es más sintético, que vamos a ver que pone a la oferta partidaria en la misma línea de base, igual a las condiciones, y que a su vez facilita la transparencia del proceso electoral, evitando el fraude, el clientelismo o minimizando las posibilidades de que este ocurra. Entonces, en Argentina también estamos en un proceso de reforma en el cual, si bien la mayoría de las provincias, acá las que se ven en azul, tienen boleta partidaria, las que se ven en amarillo, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, que lo incorporó recientemente, y Salta no se ve, pero también Cava tienen boleta única, y tenemos a su vez Santa Cruz y Entre Ríos, que han aprobado sus leyes de boleta única,
pero que aún no las han aplicado. Me parece interesante también ver la diferencia a nivel provincial, teniendo en cuenta que mencionamos que hay gente de Jujuy, Río Negro, Corrientes y provincia de Buenos Aires, o sea, estamos de norte a sur, de este a oeste en todo el país, lo cual para la Fundación ICES es una gran alegría y en ese sentido, bueno, ver las diferencias que encontramos a cada una de las realidades provinciales. Pero qué, como importante, ¿qué significa? ¿Cuáles son las características principales de la boleta única? La primera es la emisión estatal. Es diseñada, impresa y distribuida por la autoridad electoral. Que ahora vamos a ver, esto hace que sean mucho más específicas las diferencias, mucho menos las diferencias que hay entre una boleta y la otra. Si bien hay ciertos criterios y ciertas normas que todas las boletas tienen que tener en común, es decir, en general, en las provincias que se permiten los colores, se permiten, en las que no, no se permiten. El tipo de cómo es la foto está más o menos igual regulado. Pero acá, como es la autoridad electoral la que fija eso, pone la condición de base en una estructura mucho más igualitaria entre las fuentes, con algunas oportunidades, vamos a ver, y para la campaña también con algunos desafíos a tener en cuenta. Por otro lado, ofrece el contenido completo, es decir, todos los partidos y los candidatos en un solo documento. Acá es importante entender, si nosotros vamos al mapa anterior, no es todos los partidos y todos los cargos en el mismo documento. En lugares como la provincia de Santa Fe, lo que encontramos es que más bien tenemos distintos documentos, es decir, una boleta distinta por cada uno de los tramos en los cuales se está jugando la elección, pero no es el caso de la boleta única nacional como está diseñada, por lo menos por ahora. Y por otro lado, la finalidad, que es garantizar el voto secreto, pero también reducir el fraude, la coacción y la compra de votos, evitar lo más posible el clientelismo. De esta manera, es una herramienta que busca transparentar y facilitar el proceso de las elecciones, garantizando que el partido tenga la menor intervención en la voluntad del elector más que convencerlo de ser la mejor opción, lo cual es lo que nos atañe a este evento. Y en términos prácticos significa pasar de esta imagen, acá tenemos de unas elecciones en Jujuy y otras elecciones en Corrientes, que es una amplia mesa con todas las opciones de los candidatos que podemos llegar a tener, a algo más simple, como en la boleta que este año se van a encontrar los electores de La Pampa a nivel nacional, donde las opciones son mucho más reducidas, son mucho más simples, y a partir de eso tenemos distintos elementos que se juegan de una manera mucho más sintética. Ahora vamos a ver qué es lo que eso implica, cómo lo vamos a trabajar, qué es lo primero que ven los electores, cómo convencerlos de ese voto. Ahí veo que dicen de Curuzucuatiá Corrientes, excelente. Voy a poner el chat acá, así lo puedo ir viendo y cualquier cosa me escriben por ahí también. Entonces, hasta ahí, ¿qué significa la boleta única? ¿Qué significa en términos técnicos, en términos de el cambio en el instrumento de votación? ¿Qué significa en términos de cómo está Argentina en el mundo, siendo uno de los 16 países que mantenía la boleta partidaria dentro de los que tienen un régimen democrático? ¿Y qué significa la boleta única en la Argentina con una estrategia electoral subnacional que aún se mantiene fuerte en la estrategia partidaria? Las provincias como Córdoba, como Mendoza, como Santa Fe, van a correr necesariamente con cierta ventaja, tanto desde los partidos como desde los electores, porque ya tienen, si bien hay variaciones, una noción de cómo es el sistema de votación con la boleta única. Para otras provincias, como Corrientes, como Río Negro, como provincia de Buenos Aires, es una metodología totalmente nueva. Y de ahí el desafío también de cómo encararlo, no solamente desde el elemento electoral, sino también desde la estrategia política y desde la comunicación política asociada a la campaña electoral. Y acá algunas implicancias que nosotros les queremos compartir. La primera es la mayor equidad en la oferta electoral. Al aparecer todos los candidatos en la misma boleta y el elector enfrentarse con esa boleta que tiene a todos por igual, los pone en las mismas condiciones. Y entonces esto favorece a espacios pequeños o de menores recursos. Lo favorece
en su aparición en la boleta, en la capacidad que tienen o no de controlar los votos. Parece un detalle, pero también lo vamos a ver cuando veamos lo del día D, cómo aparece en relación el fiscal en relación al conteo de los votos y al cuidado de las boletas, que en las elecciones hasta ahora venía siendo muy importante, y que en este tipo de elecciones tiene una particularidad y una diferencia que ahora vamos a adentrarnos cuando veamos la campaña, pero que también es importante. En esto, un detalle nomás, fíjense que cuando nosotros decimos mayor equidad en la oferta electoral, que es una cosa que está totalmente comprobada, a lo que apuntamos básicamente es qué significa equidad. Equidad, como siempre, es tratar de acercar la línea de largada, digamos, ¿no? O sea, que todos larguen más o menos en las mismas condiciones. ¿Por qué ofrece más equidad? Porque normalmente, como ustedes saben, al partido político le implica un esfuerzo económico importante, o al frente, o a la alianza, presentar y defender su oferta electoral en términos de boleta. Entonces, hay que imprimir la boleta, hay que repartir la boleta, hay que reponer la boleta, hay que fiscalizar que no rompan, no roben la boleta. Entonces, para eso necesita gente, la gente necesita el sándwich de milanesa para la fiscalización. Entonces, hay toda una cuestión de costos. Entonces, en un contexto de boleta partidaria, obviamente, quienes tienen menos recursos para imprimir, repartir, reponer, fiscalizar, sostener los fiscales, juegan con desventaja. ¿Quién juega? Entonces, ¿quién sale ganando de acá? Los que tienen menos recursos para estas cosas, porque en muchas cuestiones cubre el Estado, que si bien el dinero del Estado, digamos, también era el que alimentaba a los partidos políticos, pero directamente cubre el Estado y es el mismo instrumento, pero además, entonces, terminó el costo, pero además se minimiza un poco el rol de el fiscal partidario, por lo tanto, el recurso que hay que ponerle al fiscal partidario, que ahora lo vamos a ver un poco más, digamos, ¿no? Entonces, claro, tengo menos plata para imprimir, volantear, repartir, movilizar, fiscalizar, y bueno, esto me ayuda, digamos. Entonces, eso implica mayor equidad que favorecer a los que largan de más atrás, digamos, ¿no? Exactamente. Y eso implica, en contraposición, mayor control del contenido por parte de las autoridades electorales. Porque esto que mencionaba previamente, de mientras en el sistema de la boleta partidaria tiene fuerte predominancia o fuerte lugar el rol de la autoridad electoral, es decir, de la organización de la autoridad partidaria, es decir, del partido que tiene que financiar la boleta, diseñarla, ordenarla y demás, acá la autoridad electoral te dice, bueno, vos me tenés que dar el nombre del frente, el logo que querés que vaya, la foto de tus candidatos y el nombre de tus candidatos y yo con eso lo ordeno, los colores como máximo. Pero después la capacidad de intervención de los partidos está más en detalles que en otras cuestiones. Hay una centralización de la boleta que le quita cierto poder a los partidos a la hora de organizarlo, pero que los pone a todos en igualdad de condiciones, lo cual en términos democráticos también se ve como algo favorable. En términos políticos depende de qué lado estés, porque para los partidos con más capacidad les genera como más trabas, a los partidos más emergentes les abre puertas que de otra forma quizás los dejaban en peores condiciones para la competencia. Y como tercer punto importante a la hora de pensar la equidad en la oferta electoral es el mejor reflejo de la fragmentación, en especial en contextos competitivos. ¿A qué nos referimos con esto? Se nota claramente cuando en un tramo hay una múltiple cantidad de candidatos compitiendo y generando un conflicto entre ellos mismos. Y eso nos genera una sobreoferta electoral. Vamos acá con un ejemplo. Estos son los candidatos de la provincia de Córdoba. Fíjense que tenemos 15, 18 candidatos de 18 listas con cada uno de los candidatos que encabeza esas listas, pero que además en la boleta aparecen todos los candidatos. Entonces, eso genera que en un contexto donde aparecen todos juntos, con colores similares, fíjense que entre Liliana Olivero del Frente de Izquierda, Ramón Mestre de la UCR y Guisanti del Partido Más, la diferencia de los colores no es tanta. Entonces empiezan a haber
menos variaciones o la tonalidad de los colores no se puede ver de la misma manera y desde ese lado nos genera la dificultad de, bueno, cómo diferenciarse, cómo generar verdaderamente una diferenciación, porque se parece cada vez más esta sobreoferta a como cuando vamos a comprar una pasta dental. ¿Qué significa eso? Vamos a comprar una pasta dental y tenemos un montón de opciones. Y algunos te dicen, bueno, este dura 12 horas, este es sensible, te atraca la sensibilidad, entonces no va a tener problemas, este es blanqueador, este dura más. Pero en definitiva, parecen todo lo mismo. Entonces, la boleta única evidencia la sobreoferta y en un contexto, además, donde la gente como podemos ver en cualquiera de los medios nacionales, incluso en las encuestas, si ustedes están realizando, no tiene el mejor deseo de la política o la mejor sensación respecto de la política. Les recomiendo en ese sentido un libro muy bueno que es La Era del Hartazgo de de Pablo Bomaro y Kessler, que es verdaderamente interesante y que en ese contexto pone en evidencia cómo la polarización también es una muestra del cansancio de la sociedad frente a la falta de respuestas. Y en ese sentido, la boleta única se nos empieza a parecer con tantas listas a un estante de dentífricos, donde todas las opciones son más o menos lo mismo. Ahora, imagínense si por cada marca de dentífricos uno tuviera que tener una góndola distinta, también sería un problema. Entonces, hay una cuestión que no es del instrumento meramente, sino también de qué está pasando con la política y con la sobreoferta que se da en ambas lógicas de participación. Sí, a esto sumarle, por supuesto, que ustedes, como ustedes conocen, la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, de las PASO, que funcionó durante muchos años como un filtro, digamos, para mermar, para disminuir la cantidad de ofertas que llegaban finalmente a la palestra electoral, hace que tengamos, o sea, que sea más sencillo, digamos, o que haya más incentivos para la presentación de múltiples listas, que son las que en definitiva van a la boleta. Pero bueno, en eso no hay que detenerse mucho porque dicen, hay un comentario que dice, bueno, pero eliminaron las pasos, sí, pero en realidad la boleta única, si no hubiéramos estado viendo esta boleta en la general, la habríamos visto antes en las pasos, digamos, ordenada por segmento, por bloque de colores o en distintos bloques, como se suele hacer, por ejemplo, en provincia de Santa Fe, para primarias, donde están en un bloque separado una primaria con todas las ofertas, en otro bloque separado otra primaria con todas las ofertas, pero en el misma boleta, en el mismo papel, con lo cual, digamos, no hay que darle muchas vueltas a esto. Sí obedece a un fenómeno más profundo que tiene que ver con la fragmentación identitaria, política, la cantidad de oferta que hay, la sobreoferta, como dice Mili, que hay, y el enorme riesgo y la enorme tentación que tenemos nosotros de decir, bueno, nos diferenciemos. Y la verdad es que no hay tanta magia para diferenciarse en la boleta. Le pongamos un águila, le pongamos un tilde, le pongamos una cruz, usemos el rojo, usemos el naranja, son todas estrategias muy publicitarias, que son las mismas que usan las pastas de dientes cuando te dicen, bueno, esta tiene carbono activado, no, esta tiene carbono subactivado, no, esta tiene extracto de diamante, no, esta y vos la ves y en el final, cuando ve la góndola, todas se parecen unas a las otras. Entonces, eh, también en esto, si bien vamos a hablar de eso, tiene un límite querer diferenciarse a través del lugar, que estamos en el 4 en el 10 del color, que somos el celeste, el azul, o del logo, digamos. ¿Sirve? Sí. ¿Hay que hacer campaña con eso? Sí. Ahora lo vamos a ver, pero no va a resolver una cuestión que tiene que ver con la estructura política de la oferta política y no con la cuestión publicitaria, ¿no? En ese sentido, otro de los puntos, y ahí mencionaba, lean también el caso de la provincia de Santa Fe, que me parece interesante, y donde también se ve esto como con más fuerza, que tiene que ver con la mayor volatilidad del voto. ¿Por qué mencionamos esto? En el sistema de la boleta única se rompe un poco la lógica del arrastre. Quizás en alguna de las provincias donde están participando en esta elección no solamente eligen diputados nacionales, sino también senadores. Y en ese sentido, la boleta única tiende a generar algunas dificultades más para
el voto con arrastre, es decir, pongo al primer candidato de la lista que me arrastre la lista, que me arrastre a las demás que están jugando, es decir, que las incluya, que les sume votos. En la boleta partidaria lo que nosotros encontramos es que teníamos todos los tramos juntos y muchas veces el elector no se tomaba el tiempo de separar la boleta, cortarla, aunque en algunos casos se da, en general es menor esa condición. Ahora, lo que vemos en el caso de el voto de la boleta única es que hay mayor predisposición a votar entre, darle tilde a una lista de un candidato y a otra lista de otro candidato. Entonces, desde ese lado, tenemos la dificultad o el desafío de repensar la lógica también de cuánto puede impulsar un candidato a los demás. Por ejemplo, en el caso de Córdoba es muy común que, a pesar de ir juntos en la elección, el gobernador, el candidato a gobernador y los candidatos a intendentes, la gente elija una opción para gobernador y otra opción distinta para intendente, o otra opción distinta para legislador. Entonces, desde ese lado tenemos la dificultad o el desafío para generar una estrategia en la cual pensemos cada una de las campañas con un juego propio. Porque esto nos obliga, si no, a pensar en el riesgo de la fragmentación, es decir, escenarios donde yo quizás gano mi candidatura como en estas elecciones que son meramente legislativas no está tanto, pero para adelante y para quienes jueguen también en las elecciones con cargos provinciales o locales, es importante tener en cuenta que el candidato a nivel nacional, el diputado, si ustedes también tienen que elegir un intendente, quizás se diferencie más ese voto. O quizás ustedes dentro de su estrategia definen que es importante que se diferencie. Nos ha pasado en algunas campañas de casos en los cuales nos interesaba que la gente vote a gobernador, el candidato que ellos querían, y que en el nivel local voten otra opción partidaria, porque era el candidato con el cual nosotros estábamos trabajando. Y en esos casos también es importante pensar la estrategia de la campaña de manera diferenciada, diferenciando el tramo provincial del tramo local. Lo mismo nos sucede en estas elecciones. Si ustedes tienen alguna campaña local o provincial que juega en simultáneo, es importante tener en cuenta, uno, no confiarse de que el arrastre se va a dar por sí mismo, y segundo, enseñarle a la gente, si su objetivo es que no voten al mismo candidato como alternativa, o a la misma opción partidaria, cómo va a ser ese voto cruzado, ese corte de boleta que se le llamaba antes, que es mucho más sencillo que en la boleta partidaria, pero que es importante saber hacerlo bien para que no elijan hacer dos votos en la misma, en el mismo cargo, generando un voto nulo y generando algunas dificultades. Ahora vamos a ver algunos errores frecuentes y eso es una de las cosas que es importante enseñar y saber y tener en cuenta para pensarlo. Entonces, saber que el arrastre no funciona de la misma manera y saber que tenemos que prever y entender la fragmentación para, si somos el cargo más alto, no confiarnos en que los demás van a arrastrar, y si somos de otro cargo que no le interesa cómo juegan en los distintos niveles, saber cómo ordenarnos en esta técnica. En ese sentido, es importante para nosotros que la boleta única habilita una lógica en el que cada tramo juega una elección en sí misma. Entonces, desde esa manera es importante que sepamos cuál es la campaña que estamos haciendo. Quizás estamos haciendo múltiples campañas a la vez, pero tenemos que tenerlo claro y tenemos que ordenar nuestra estrategia, nuestra comunicación, nuestro territorio, de manera tal que no nos perjudique en lo que estamos pensando y haciendo. Entonces, este escenario, lo que hemos charlado hasta acá, nos deja con mayor equidad en el acceso a la oferta electoral, por esto que mencionábamos, y menos confianza en el arrastre entre tramos. Decíamos, mayor equidad porque ahora, al no depender de los partidos, la creación de la boleta los igualan, la justicia electoral o el órgano electoral, y a su vez, la menos confianza en el arrastre hace que las elecciones se juegan
por separado, lo que genera menos peso de las estructuras partidarias, aunque, como dice Tito, siguen siendo importantes la movilización de los electores, pero nos genera menos peso. Y por otro lado, hace más fácil, ahora lo vamos a ver en la parte final de cuando nos acercamos al día D, el conteo y la fiscalización, el recuento de los faltantes de boletas, el recuento de cómo asegurarnos que las boletas estén en juego en la mesa, es más sencillo de lograr. Y en simultáneo tenemos el desafío de que hay más volatilidad en el voto, porque pueden cambiar de un espacio al otro de acuerdo al cargo, porque el peso de los sellos y las candidaturas se da más por tramo que por partido. Y hay una importancia, un peso que vamos a ser reiterativos con esto, pero porque estamos convencidos y porque hemos aprendido que son importantes, de los colores, las alianzas, los candidatos, lo que el elector ve rápidamente cuando se encuentra con esta boleta. Y eso le da precisamente más peso a las campañas electorales, que nos genera desafíos propios para innovar, para mostrarnos de diferentes maneras en diferentes canales, de una forma tal que nos habilite, nos ayude a, por un lado, generar la vieja pregunta de por qué votarnos a nosotros, pero además, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de una manera que sea atractiva y cómo hacerlo con este nuevo sistema de votación al cual nuestra población no está acostumbrada. Ese es un poco el desafío y en ese sentido vamos a hacer énfasis a la parte de las campañas electorales y de cómo pensar las campañas electorales con boleta única. Bueno, esta intro que les marcaba esto de, bueno, cómo hacemos en campaña, qué oportunidades y qué desafíos tenemos, el peso de las estructuras partidarias que cae y la importancia de la campaña que sube. Y en ese sentido, vayamos ya al ejemplo porque entiendo que este equipo que nos acompaña hoy ya más o menos ha visto la boleta, pero no es menor ver algunos detalles porque vamos a dar algunos ejemplos que están asociados a cómo se presenta la boleta única. Primero aparecen los cargos a elegir en las filas horizontales, en estas columnas. Claro, los cargos es senadores nacionales y acá podría aparecer diputados nacionales en las filas y en las columnas los espacios, las listas, las alianzas, los frentes. Y a su vez tenemos los casilleros donde cada uno marca su propia opción donde puede hacer una tilde o una cruz y a partir de eso elegir determinado candidato. Y a su vez tenemos el número de la lista, el sello, la foto de los candidatos y por debajo el nombre de los candidatos. En ese sentido, nosotros hemos encontrado o hemos visto que en distintas investigaciones, en grupos focales, sobre todo en grupos focales porque es más cualitativo, donde les presentamos a los electores la encuesta y les decimos, bueno, usted se encuentra como en esta encuesta, con esta boleta, ¿qué es lo primero que ve? Lo primero que llama la atención es el frente, es decir, el logo, el dibujo que aparece y que representa determinado partido. A continuación se mira en los estudios que hemos hecho los candidatos, las personas que están en la foto y luego se leen los nombres. Aparecen en la foto solamente los primeros dos candidatos y en los nombres sí aparecen más candidatos. Pero eso es importante porque para quienes se presenten como candidatos a diputados o a senadores y su nombre aparezca en la fila, pero su foto no, tienen un desafío de cómo presentarse, de cómo promoverse, de cómo convencer a la gente, que lee en general solamente los primeros nombres y no llegan a leer a veces ni el tercero. Entonces, desde ese lado tenemos algunos desafíos importantes. Entonces, recapitulo porque esto me parece central. Primero los frentes y sus logos, esto que vemos acá en general, buscan cuáles son los que conocen y entonces, por ejemplo, si yo fuera a una elección en La Pampa, ahora vamos a ver el ejemplo, van a ver rápidamente Defendamos La Pampa, que es el logo del peronismo, van a ver rápidamente Cambiemos La Pampa, que es del radicalismo, em, y por otro lado van a ver La Libertad Avanza como las tres principales fuerzas. Y en base a eso
buscan cuál es la información más importante. Un dato relevante, y es que hay múltiples investigaciones que muestran que nosotros vemos cualquier tipo de información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por eso, este tipo de boletas, si bien se elige por sorteo, tienden a beneficiar, a mejorar la performance de aquellos candidatos que estén más hacia la izquierda, porque son los que primero revisa la persona que lo está viendo. Que en casos donde la boleta es corta, donde no hay tantas opciones, no es tan complicado, pero cuando empieza a ser larga, sí genera ciertas dificultades. Por ejemplo, a la fuerza provincial oficialista de la provincia de Córdoba, defendamos la defendamos la, no, Provincias Unidas, le tocó la última columna de la boleta. Entonces es un desafío de cómo se presenta. Y tienen la suerte de que les haya tocado la última, entonces todo el speech es buscar la última al final. Pero si te toca la anteúltima, también es un desafío porque hay una cuestión de las intuiciones de las personas, más allá de cómo van a votar, sino en general de cómo se presentan frente a este tipo de información, que es interesante tener en cuenta para pensar este tipo de cuestiones. Esto es un detalle para sus campañas. Piensen en lo siguiente, o para sus campañas y en general, piensen en lo siguiente. Una de las dificultades, sobre todo cuando dice, como dice Mili, cuando hay mucha amplitud de oferta, es encontrar. Ustedes piensen en la gente grande, la gente con dificultades de visión, porque ve corto, porque es miope, porque necesita lentes, la gente que le resultan pequeñas las letras. Después de moverlo, el diseño final de la Vuelta Argentina única termina siendo muy pequeño. Han buscado imitar el tamaño, fue una decisión que creo que eventualmente se va a rever, el tamaño de la vieja boleta partidaria, pero con toda la información comprimida. Entonces es una tira más bien alargada, en horizontal, pero bajita, con lo cual todas las letras son pequeñas. Entonces fíjense ustedes que uno de los desafíos es que no se encuentran en la boleta. Y eso se hace también posicionalmente. Entonces, fíjense ustedes que la vuelta única nuestra tiene como ustedes saben, digamos, las ofertas por columnas, ¿sí? En el caso de Córdoba, por ejemplo, la provincial tiene las ofertas en filas, entonces es diferente. Luego, si busca la fila uno, la 3, la 5, la 10. Pero en las campañas, en sus campañas o en las campañas que estamos viendo, un recurso válido y valioso es decir, búscame en tal columna, digamos, o en tal parte de la boleta. Pasa que esto es más fácil cuando es más sencillo de entender y de transmitir. Por ejemplo, búscame en la primera, búscame en la última, búscame en la del medio. Cuando vos entre 18 sos el 7 o el 9 o el 6 es más difícil posicionalmente decirle a la gente, búscame del costado, de la izquierda, de la derecha. Nosotros estamos haciendo cosas como decir, por ejemplo, estamos en algún lugar estamos cuartos. Entonces decir, ok, ¿qué video estamos haciendo? Ok, contá. Uno, dos, tres, cuatro, ahí estamos nosotros. Entonces hay toda una cosa de contar hasta cuatro. ¿Por qué? Porque nos parece que puede ser importante transmitir que estamos en el cuarto lugar de la boleta. Esto varía, digamos, y siempre es más fácil cuando te toca primero o último o bien al medio o cuando es más fácil de transmitir. Pero la posición en la boleta es un elemento que, y como dice Mili, es más fácil además cuando estás en las primeras, cuando hay muchas, porque la gente, si lee una al lado de la otra, tiende a cansarse antes, digamos, básicamente. Pero parte de la campaña tiene que ser ayudar a que nos encuentren. Y que nos encuentren tiene que ver con alguna estrategia, alguna regla de recordación que nos permita, que le permita al lector encontrarnos en la boleta. ¿Sí? Más allá de donde nos haya tocado, porque también esto, perdón, una cosa más. Escucha mucho que, pero nos tocó 7, nos tocó 8, bueno, sí, cierto, pero importa menos a dónde estamos que con cuánta eficacia logramos transmitir a dónde estamos a la gente que nos tiene que encontrar. ¿Se entiende? En algunos países incluso se ha discutido cuál es si tiene que ser por sorteo, que es lo más habitual, porque pareciera ser lo más justo, o si tiene que ser por antigüedad o por la cantidad de votos que se obtuvo en la última elección, porque es verdaderamente un deseo de de los partidos estar entre los primeros lugares que son los que más fácilmente se ven. Luego el sorteo termina siendo lo más igualitario, pero como dice Lean, hace más importante y más relevante explicar fácilmente
y reiteradas veces, con mucha sistematicidad, en qué lugar estamos en la boleta. Y ahí, como para ver también algunos errores frecuentes que nos aparecen y sobre la base de los cuales les vamos a dar recomendaciones de cómo trabajar la campaña, con los que vamos a insistir y ser reiterativos, también lo somos con los equipos de campaña con los que trabajamos, es importante reconocerlos porque nos han surgido de la experiencia en otras provincias, en Córdoba, en Santa Fe, pero también de la investigación en los grupos focales y para los cuales tenemos que adentrarnos y conocerlos para evitar este tipo de errores a la hora de pensar nuestras propias campañas. Uno de los más comunes es el uso de boletas no oficiales. Esto tiene que ver con una práctica muy habitual que mencionábamos, que es el volanteo. Uno normalmente entrega el voto cuando está visitando el casa a casa y hay una cuestión de querer entregar algo a los vecinos cuando estamos haciendo la campaña. Eso que entregamos, si es demasiado similar a la boleta, muchas veces genera confusión, porque lo que nos ha surgido en más de una ocasión es que la gente aparece con eso, que a pesar de decir material didáctico o no válido para votar o material de prueba o borrador, la gente lo ve, lo identifica como el nuevo voto y lo lleva y lo quiere poner a la urna. Y luego, si eso no está firmado por la autoridad de la mesa, el presidente de la mesa en el momento de la elección, ese voto no es válido. Entonces, si bien es un detalle y algo que por momentos pareciera una obviedad, es una necesidad muy importante de reforzarlo a la hora de pensar cómo hacemos nuestras campañas y qué ofrecemos en nuestras campañas a la hora de entregar y caminar y conversar con los vecinos. El segundo punto es el recorte de la boleta con sección partidaria, que nos ha pasado en varios grupos focales, que nosotros nos encontramos con que hay una persona que cree que como él eligió al Partido Amanecer, tiene que cortar donde dice Partido Amanecer y entregarle eso a la autoridad de mesa. Lo cual genera, primero es complejo, pero además puede generar que sea un voto cantado, que la gente que no te lo quiera tomar la autoridad de mesa, dificultades al momento de la elección que son difíciles de prever, sobre todo en un proceso con un sistema electoral nuevo que va a tener algunos idas y vueltas donde seguramente sea importante. Pero entonces, aclararles que no tienen que cortar nada, que van a estar todos juntos y que solo tienen que elegir uno. Y en el elegir es importante marcar el dónde. Vuelvo al ejemplo. Nos han dicho en algunos casos, tengo que elegir en el nombre de mi candidato, porque yo lo quiero apoyar al que a mí me gusta. En algunos países incluso esto tendría sentido, porque las listas son abiertas, entonces uno puede elegir un candidato por sobre otro. En el caso de Argentina no es así, nuestras listas son cerradas, se vota la lista completa. Y como se vota la lista completa, no es en los nombres de los candidatos, sino en el casillero donde uno tiene que marcar. Otro error frecuente es que nos digan, bueno, le decís en el casillero y es donde dice tradición argentina, por ejemplo. Un caso en el cual el voto deja de ser válido. Solamente, en principio, son válidos los votos que aparecen en el casillero, es decir, cualquier marca que se haga en el casillero. No en el logo, no en el nombre del partido, no en la foto de los candidatos, no en el nombre del candidato. Entonces, es importante enseñarle fuertemente a la ciudadanía que la cruz o la tilde tiene que estar en el casillero y solamente ahí. Hay una cosa chiquita, conversando con las autoridades electorales en distintas provincias, lo que nos decían o que lo que venimos charlando es que obviamente no hay jurisprudencia, digamos, respecto a esto, ¿no? Hay muchas cuestiones, porque está esto, y seguramente ustedes si están en contacto con fiscales o conversando fiscales, les va a aparecer esto de la famosa voluntad del elector, es decir, que esté clara la voluntad del elector. Esto de que si se rompía el pedacito donde decía la lista, pero uno lo podía pelear porque estaba clara la voluntad del elector, bueno, en esto la decisión de la justicia electoral ha sido que tiene que ser la cruz en el casillero. Se puede exceder de los límites del casillero, pero no puede estar fuera. O sea, hoy por hoy las instrucciones que tiene la justicia electoral es que si la cruz está al lado del casillero, pero afuera,
debería contar como un voto nulo. Conversando informalmente, lo que decíamos es que la práctica en donde hay boleta electoral, en donde hay boleta única de hace algún tiempo, es que eso va a tender a ser considerado como un voto válido porque va a ser evidente la famosa voluntad del elector, digamos, así que quiso votar ahí y no sé, porque la persona es grande, porque le tembló la mano, porque lo que sea, terminó poniendo la cruz en otro lado. Pero para este, como dice Mili, parte de la estrategia debería ser para los fiscales y para los votantes sobre todo, que el tilde, que la cruz, que la marca, cualquier marca, puede ser un tilde, una cruz, una corazón, vaya adentro del casillero. Importante porque el esfuerzo de pedagogía es bastante específico, digamos, ¿no? Exactamente. Hay otra cuestión importante, sobre todo para quienes elijan senadores y diputados, es que quizás confundiéndose en los casos donde acá nos aparecen los candidatos a senadores, deberían aparecer también los de diputados abajo, y en esos casos es importante que la cruz se haga en una cruz por fila. Es decir, tenemos que evitar de la misma manera que evitamos que del mismo tramo se pongan dos boletas partidarias, evitar que se hagan dos cruces en las boletas. Parece una obviedad, pero es importante porque es algo que frente a un modelo nuevo, a veces viejas dudas que ya estaban saldadas, aparecen nuevamente. Como para tener en cuenta y para en el momento de enseñar a los militantes, a los fiscales, incluso a los posibles electores, tenerlo bien claro y ser precisos en eso, especialmente para quienes elijan en más de un tramo. Y por último, importante, algo que aparece es que en este nuevo sistema no hay un cuarto oscuro. Es decir, hay un biombo que separa a los electores de las autoridades de mesa, es decir, de los fiscales y el presidente de mesa, pero están en el mismo aula. Entonces eso puede generar algunas dudas, algunas preocupaciones sobre me van a ver el voto es realmente secreto o no. Y es importante transmitírselo a la ciudadanía para que al momento de votar sepan que, si bien están en el mismo aula, en el mismo cuarto, no van a estar viendo su voto y su voto sigue siendo secreto. Parece nuevamente una obviedad, pero es algo importante para que sobre todo la gente grande, quienes están acostumbrados a votar históricamente de una manera, los cambios a veces son difíciles y en ese sentido preferimos un votante que sepa que es así y no que se va y después no vota y pierde la capacidad de votar y nos genera algunas dificultades, sobre todo cuando empiezan a aparecer campañas más chicas donde se cuenta voto a voto y es importante que todos los votos que son nuestros estén adentro. Y ahí, en esto que les decíamos, de cómo se ve y qué es lo primero que ven los electores a la hora de conocer la boleta única, esto es del ejemplo que les mostraba al principio de la provincia de La Pampa, fíjense que lo primero que se observa es estos puntos, estos logos partidarios con los colores que cada uno tiene. Entonces, ¿qué vemos nosotros en los grupos focales? Que la gente ve primero el logo del frente y a partir de eso distingue cuáles son los que habitualmente votaba. Defendamos la Pampa, la Libertad Avanza, Cambia la Pampa y a partir de eso decide, ah, ok, yo quiero ir a este. Que seguramente hay un porcentaje de la población que vota al frente izquierda, entonces esa gente va a buscar el logo de frente izquierda primero. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque el logo y los colores que aparecen en esta sección de la boleta van a ser fundamentales y hay que meterlos en todos los lugares posibles y mucho de la estrategia va a tener que ver con la publicidad que nosotros hacemos de esos elementos. Y en ese sentido, es importante como regla de decisión saber que los frentes están por sobre los candidatos, porque la gente primero ve el frente y después ve el candidato, y las fotos por sobre los nombres. Entonces, en estas elecciones a diputados nacionales, piensen, ok, en mi tramo de la boleta, ¿cuál es el logo que aparece? ¿Cuál es el logo de mi frente? Bien, puedo identificar rápidamente eso. Tengo que pedirle a la gente que también lo identifique, entonces tengo que incluirlo en todas las piezas. Tengo que mencionarlo. A continuación aparecen los candidatos.
Que si son de los primeros dos, es más sencillo porque va a aparecer su foto. Ahora, si son de los demás candidatos de la lista y solamente aparecen sus nombres, tienen el desafío de cómo ser reconocidos, cómo ser, cómo llamar a que voten en una lista donde uno aparece porque aparece su nombre, pero la gente no lo encuentra fácilmente, porque imagínense, en esa cantidad de información es difícil encontrar el nombre de Juancito Pérez, el cuarto candidato de la lista Alianza por Más. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lado, importante como reconocer estos elementos y estas miradas que aparecen a la hora de hacer la campaña. En ese sentido, una premisa fundamental es que la estética es fundamental para esta campaña con boleta única. El color, el logo y la topografía con el nombre del frente son fundamentales hasta el día del D. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No les gusta el color? No lo cambien. ¿No les gusta el logo? Pónganlo igual. La tipografía no los convence, manténganla. A veces en la campaña uno va cambiando y toma decisiones apresuradas y por distintos motivos puede generarse transformaciones. De por sí no es lo recomendable. En este caso es especialmente importante que se sostenga y que se utilice en la mayor cantidad de piezas posibles. Especialmente si usan un nombre distinto del que se venía utilizando habitualmente. Y estas elecciones, salvo La Libertad Avanza, los frentes han cambiado los nombres de la última elección nacional. Entonces, es importante que la gente pueda asociar que aquello que era Unión por la Patria, hoy es Fuerza Patria, que aquello que era el radicalismo, hoy es determinado frente o determinado otro, porque empiezan a haber también, hubo cambios en la mayoría de las provincias que son importantes y que es importante que la gente reconozca también a dónde se fueron esos actores políticos con los cuales se sentían representados. Y eso es una decisión, eso es algo que se va a poder transmitir desde el discurso, pero especialmente desde la estética de la campaña. Por eso es tan importante la parte publicitaria, especialmente en esta que va a ser la primera elección con boleta única de nuestro país. En ese sentido, tres recomendaciones importantes que queremos dejarles como en términos generales. Mili, Sí, perdón, pero me parece que es interesante. Acá, dos cosas que nos decían más temprano, la movilización de electores, que favorece los partidos, que es algo que vamos a charlar después, pero los candidatos o candidatas fotogénicos en el sentido de la foto, que puede sumar, sí, creo que sí, creo, bueno, que en principio siempre se dio, pero ustedes no se olviden que la foto termina siendo muy pequeña para lo que estamos acostumbrados, muy, muy pequeña para lo que estamos acostumbrados en boleta partidaria. Son fotos chiquititas, solamente de los dos primeros, como decíamos, como ustedes saben también, y terminan siendo pequeñas y hasta les diría por ahí difíciles de identificar, digamos, ¿no? Entonces, si bien están en buena calidad, etcétera, etcétera. Entonces, una vieja premisa, digamos, de campaña que era, che, usemos en el afiche, en el sextuple, en la vía pública, en el flyer de redes sociales, la misma foto que vamos a usar en la boleta para que nos reconozcan, sigue siendo válido, pero la foto parece pequeña en relación con el tamaño total, no solo de la boleta, sino del propio espacio que tiene nuestro frente o nuestra alianza, digamos, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Para no apostar tanto a la foto y menos al nombre de los candidatos, que sí, pero con esta pequeña disquisición. sí, totalmente. Igual ahí aporto una anécdota de una encuesta que hice en el año 2021. Estábamos coordinando y todos los encuestadores venían, a este candidato todos lo reconocen como el que es lindo. Entonces sí, Tito, hay una cuestión con los candidatos que son más atractivos, que llaman más la atención, pero hay que hacer, y el desafío está en hacer atractivo el frente, porque es lo primero que van a ver los electores al momento de encontrarse con la boleta.
al menos de lo que nosotros venimos estudiando, lo cual nos parece como relevante para el quehacer de las campañas. Y en ese sentido, también algunas recomendaciones que me parece que pueden fortalecer o ayudar a llevar ese frente, esa alianza y los elementos que aparecen en la boleta a los distintos también elementos de la campaña. Vamos a ver la tierra, el aire, el agua, pero que tienen que ver con tres reglas generales. El primero con simplificar el mensaje, es decir, el votante vea todas las opciones juntas y frente a esta sobreoferta tenemos que diferenciarnos y para eso es necesario tener un mensaje claro, conciso y fácil de recordar. Y el eslogan debe ser impactante y algo en nuestro discurso que tiene que conectar constantemente con los valores, con la idea, con los principios, con las palabras que aparecen en nuestro frente. Entonces, para quienes sean fuerza, la fuerza, para quienes sean unidos, la unión, para quienes sean el defender, la defensa, y ver cómo llevamos eso a las aristas para desde lo discursivo también conectar con la propuesta de nuestra marca partidaria. Y en ese sentido, como punto secundario, pero igual de importante, es la relevancia de asociar el rostro del candidato con el logo y el nombre del partido del frente. Porque ¿qué nos pasa? Muchas veces son más conocidos los candidatos, las personas, que los frentes. Entonces necesitamos que la campaña continuamente repita esta asociación entre las figuras, los principales candidatos y el frente del cual son parte. Porque eso va a ayudar a que al momento de encontrarse con el frente digan, ah, cierto, este es el espacio de Juancito. Y tercer punto, esto ya por los tiempos electorales estamos estamos tarde, pero no queríamos dejar de darlo porque las elecciones con boleta única se sostendrán en el tiempo. Y qué importante el diseño de la boleta única, porque si bien es estándar, los partidos tienen la oportunidad de jugar con esa identidad visual. Y entonces voy a volver unos puntos al ejemplo. ¿Qué nos sirve? Que el logo de la alianza o del frente no tenga el nombre de la alianza, por ejemplo, porque ya aparece arriba, entonces si no, te pasa como en el caso de la Libertad Avanza, que lo tenés repetido. En el frente izquierda quizás ya vienen trabajando mucho con ese logo y esa es su carta, entonces se recuerda. Ahora, en cambio, a La Pampa quizás podrían haber pensado una imagen distinta y sobre esa imagen trabajarlo. Es muy interesante la campaña que está haciendo por San Juan, el oficialismo de San Juan, en la cual están trabajando con el por como elemento visual principal y les dicen hace una cruz por San Juan y trabajan con esa asociación entre los deseos para San Juan y lo que se quiere para San Juan y la cruz que hay que hacer en el casillero de la boleta única, como un caso también interesante para observar de cómo se juega con la identidad, el diseño, los colores y a su vez con la propuesta de discursiva de lo que se está trabajando desde el frente. Y ahora bien, pasamos a cómo aplicarlo en las distintas arenas que se juegan en la campaña. Y ahí nosotros entendemos que hay tres grandes campos que se dan en simultáneo, que convergen entre sí, es decir, se funcionan superpuestos unos con otros, que son la tierra, es decir, el territorio, el puerta a puerta, el diálogo con los vecinos, la vía pública, el agua, que tiene que ver con la liquidez y la velocidad con la que funcionan las redes sociales, y de esa manera tiene que ver con todo lo que vamos a publicar en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro TikTok, en nuestro Twitter, de acuerdo a el perfil, será la red que mayor conveniencia tenga, pero de todas formas es un ámbito importante para entender y para tener en cuenta, y el aire que tiene que ver con el posicionamiento respecto de los medios de comunicación, la radio, la televisión, y hoy aparece un mix entre las redes sociales y el aire con los canales de streaming, con los canales, los podcasts, con los medios digitales, como los portales digitales web. Entonces, desde ese lado, también
un abanico para tener en cuenta, pero que en estos tres aristas es importante y es necesario para una buena campaña que enseñe a votar, pero que a través enseñe a los votantes o incentive a los votantes a elegirnos a nosotros, incluir estos tres abanicos de actividades, estos tres arenas en las cuales nuestras actividades tienen que estar presentes y en los que nuestra estrategia de comunicación política tiene que pensar. Y para ello, algunas recomendaciones. El más sencillo, quizás en lo que refiere a la campaña con boleta única, es el discurso en medios de comunicación. Para quienes trabajen con candidatos o sean candidatos, es importante mencionar esto que les decíamos, que es lo primero que el elector ve, que es el frente o la alianza. ¿Qué significa eso? Si mi frente es defendamos la Pampa, yo tengo que mencionar el concepto de la defensa de la Pampa en el discurso para que también se entienda y se asocie rápidamente a esa alianza. Si mi concepto tiene que ver con la unión, como Provincias Unidas, bueno, ¿qué significa Provincias Unidas? ¿En qué estamos unidas? Conectar y darle un sentido a eso que aparece como nombre del frente. Y es importante que nuestro discurso en los medios de comunicación logre transmitir quién soy, es decir, por qué soy su candidato, dónde estoy, es decir, en qué alianza estoy y con quiénes estoy. Porque el con quiénes tiene que ver en esta ocasión no solamente con a quiénes le estoy pidiendo que me voten, sino también quiénes son los candidatos que me acompañen. Especialmente el con quiénes es para quienes no estén en los primeros lugares de la lista. ¿Por qué? Esto que les mencionaba previamente, si uno es candidato en el cuarto lugar, su foto no aparece y la gente tiene que buscarlo en una boleta muy pequeña, leyendo en una letra chica que en el cuarto lugar dice Milagro Fagiani, es difícil que me encuentre. Entonces, desde ese lado, mencionar siempre a las cabezas de listas que en las elecciones legislativas siguen siendo, pese al cambio en el sistema electoral, las figuras principales, como punto importante. Y en este sentido, en toda la campaña, pero especialmente en los medios, hay que decir quién soy, dónde estoy, con cuál es la alianza, con quién estoy, quiénes son los candidatos que acompaño, pero no olvidarnos en este proceso de enseñar a votar y de mostrarle a la gente cómo votar, contarles el por qué nos tienen que votar, por qué tienen que ir a votar. Venimos de un contexto de mucha desafección política, donde incluso hemos visto que en las elecciones partidarias la participación es baja. Corrientes ha sido una de las últimas y tuvo alto porcentaje de participación. em, en relación a los años anteriores. Sin embargo, en las provinciales venimos viendo que pocas personas quieren participar de los comicios electorales. Por supuesto, no se puede pensar que porque los electores funcionan de una manera a nivel provincial van a actuar de la misma a nivel nacional. Eso está absolutamente estudiado de que funcionan distinto. Sin embargo, en este contexto de enojo, de desafección, de bronca, donde todas las opciones son iguales, es importante recordarle a los votantes por qué salir de su casa, por qué movilizarse y elegir nuestra opción. Entonces, importante mencionar el frente, mencionar quién soy como candidato, mencionar con quiénes estoy, pero también mencionar por qué me tienen que acompañar. ¿Qué es lo que hace importante esta elección? ¿Qué se juega en esta elección? Que es algo de lo discursivo y de lo narrativo que por momentos pareciera olvidarse en pos de cómo votar y nos olvidamos que para que sea importante cómo votan tienen que llegar a la mesa de las autoridades de mesa y para eso tienen que haber salido y necesitamos darles motivos para que eso suceda. La segunda arena tiene que ver con las redes sociales. Y acá, manteniendo la presencia en las redes sociales, es importante en este punto mantener la identidad de la marca. ¿A qué nos referimos? Utilizar el mismo logo, los mismos colores, mantener también la tipografía, hacerlo lo más similar posible a lo que los electores se van a encontrar en la boleta.
En ese sentido, sobre todo en las redes sociales, que son muchos contenidos que se sostienen a lo largo del tiempo, es importante reforzar el aprendizaje, trabajar con técnicas de recordación. Si nosotros decimos vótennos y búsquennos en el cuarto lugar, no alcanza con que lo digamos una vez. Lo tenemos que decir una vez por semana, una vez cada 15 días, de acuerdo a cuál sea el mensaje, la frecuencia. Pero es importante la sistematicidad en ese sentido. Y ahí importante también utilizar las redes sociales, especialmente quienes trabajen con redes sociales partidarias, en el cómo votar, qué hacer y qué no hacer. Recordar los errores frecuentes, poder marcarlos y trabajarlos de manera tal que la gente entienda qué cosas están bien y qué cosas no, porque también en estos contextos se generan muchas dudas y mucho temor a preguntar. Entonces es importante ir previendo las posibles opciones para los distintos usuarios. Y en ese sentido es importante que las redes muestren un equilibrio entre el sentido de identidad y la estética. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que les mostremos lo más parecido a la boleta de lo que se van a encontrar, pero que también recordemos fortalecer el por qué con nosotros, por qué no con los otros. Esto que es la clave de una elección y que nos permite ordenarnos para ver por qué el ciudadano tiene que elegirnos a nosotros como candidatos, a nosotros como espacio político, a nosotros sea el nombre y el apellido de la persona o sea el frente o la alianza. Ese es un punto fundamental que las redes tienen que acompañar y que en todos los casos tienen que mantener la misma estética y el mismo mensaje con las claves discursivas que ofrece nuestro espacio, nuestra alianza. Como tercer punto, tercera arena, la importancia del territorio y un territorio sin boleteo, que es algo esencial para quienes no han trabajado con boleta única, que tiene que ver con cómo dialogamos, cómo nos acercamos, cómo generamos un vínculo con ese lector cuando no tenemos nada para ir a llevarle, no tenemos una excusa. A veces ir a entregar la boleta es para que la ponga en la urna, pero también es la excusa de ir, presentarnos, reforzar ese vínculo que veníamos construyendo en el mejor de los casos. Y en las experiencias con boleta única, nosotros lo que entendemos es que lo mejor es no entregar la boleta, sino más bien trabajar más el diálogo. En algunos casos hemos hecho unas pizarras plastificadas donde los militantes les hacen hacer un juego de, bueno, fíjese, si usted lo quisiera votar a Juancito Pérez, nuestro candidato, ¿dónde lo encuentra? Ah, lo encuentra en la cuarta columna, perfecto, fíjese que el color es violeta, entonces ahí lo puede ver. Usted tiene que hacer una cruz, ¿dónde? Ah, acá, perfecto. Mire, hágala con una fibra. Entonces eso es plastificados, lo borramos, lo llevamos a la siguiente casa y repetimos. Por momentos em, tarda más, se demora más, pero hace que también en el diálogo se genera un vínculo en el explicar cómo votar, en el darle la tranquilidad a la persona de cómo va a ser ese proceso, de que no lo van a ver, de que van a estar las autoridades de mesa en el aula, pero que va a estar el biombo, que se quede tranquilo, que el voto es secreto. Y es un ejercicio uno a uno en ese sentido. Tiene sus dificultades, tiene algunos desafíos, pero también es lo más enriquecedor. De acuerdo a la capacidad del equipo a la hora de militar el territorio, uno lo puede hacer con más o menor intensidad. Nuestra recomendación es que de mínima quienes estén pensando en las campañas piensen, al menos localmente, en, bueno, cómo cubrimos para enseñarle a votar. Quizás no podemos ir casa por casa, pero en todas las plazas que haya una mesita donde se esté enseñando, donde se les muestre. Juega mucho también en la vía pública la parte de la didáctica. Y entonces, por ejemplo, hagamos un tatetí donde esté em, una de las piezas para jugar sea el logo con el dibujo, digamos, la animación, y otra sea el nombre. Y entonces que jueguen con eso y a partir de eso lo vean, se familiaricen. Hagamos un juego donde tengan que invocar en en el agujero donde luego tienen que hacer la cruz. Habilita también a la creatividad, pero es importante para que
reforcemos en las distintas instancias esta herramienta que es el cómo votar y que no basta solamente con entregarle, porque también hay un deseo de, por momentos, de entregarle un explicativo al elector de, bueno, usted paso uno haga tal cosa, paso dos haga tal otra, y lo que está visto es que la gente lee poco, entonces tenemos que ver la forma de transmitirle sin que lea. Y eso es uno de los desafíos que tenemos a la hora de pensar el territorio. En general, ya estamos avanzados en la campaña, pero nosotros recomendamos no llegar al momento de el pedido de votos como primera vez a un territorio. Buscamos en general buscar una relación de confianza, decirle, hola, ¿qué tal? Soy Juancito, vengo para tal, para contarle lo que yo tengo, mis ideas, de dónde vengo, cuál es mi frente, de dónde estoy, qué es lo que quiero para adelante y una segunda vuelta para decirle, ¿se acuerda que yo estuve, que conversamos, que tenemos en común, que los dos queremos tal cuestión para nuestra provincia? Bueno, buenísimo. Quiero que sepa cómo puede votar el día de la elección, el 26 de octubre son las elecciones. No sé si sabe, hay boleta única. Ese diálogo que es importante garantizar y formar con toda una estrategia territorial que tiene que ser amplia y ordenada. Ahí Sara Flaviana pregunta si vamos a mandar el PPT con la síntesis de la explicación. Sí, 100%. Está armado para compartirlo, así que no se preocupe. Y ya, para cerrar, importante, fundamental, si aún no lo han hecho para sus localidades, sus territorios, sus provincias, es importante que lo empiecen a preparar ya, es el día de, con todo lo que involucra, porque si bien se logran ciertos equilibrios a la hora de pensar el rol de los partidos en las elecciones, para ese día hay algunas cuestiones que son importantes prever y tener en cuenta. Ya no reponen boletas, eso es un alivio, porque no hay que estar constantemente chequeando. Pero sí es importante que estén atentos a la firma de cada una de las boletas que se le entrega, porque solo van a ser válidas aquellas boletas que sean firmadas por el presidente de mesa. Y el presidente de mesa probablemente también sea la primera vez que está actuando de esta manera y en este rol con este tipo de boleta. Entonces, el recordarle, fortalecerlo, tenerlo en cuenta va a ser fundamental. Por otro lado, el conteo de la cantidad de boletas. Tienen que asegurarse que la cantidad de boletas que hay tengan la misma noción con las que están eliminadas del troquel donde aparecen las boletas. Y que la misma cantidad de electores que vinieron sean los mismos que aparecen en cantidad de boletas. Entonces esos números es importante que los tengan en cuenta porque cualquier cuestión extraña, cualquier dificultad con eso, bueno, pone en duda también el resultado de esa urna. Y ustedes ahí van a estar para defender o criticar la urna, quienes estén a cargo de la mesa, como punto importante. Y por último, si bien sabemos que la voluntad o la decisión de la Cámara Electoral Nacional es manifestar que solamente sea voto válido aquello que esté en el cuadro para marcar la cruz o la X, recomendación, defender la voluntad del elector y buscar que los votos que no sea claro, pero que están en la misma columna, sean por lo menos tenidos en cuenta. Luego la justicia electoral probablemente no los avale, pero como estamos en un proceso que es nuevo, que está en cambio, que es reciente, incluso para las autoridades electorales, es importante que no tomen por perdidos esos votos y que los tengan en cuenta, los defiendan y que marquen que la voluntad del elector está presente en los casos que sean propios y en los casos en los cuales la voluntad del elector no se adhiera a las reglas, también tenerlo en cuenta para decir no, ese voto no es válido, no, ese voto no es válido, ir peleando voto a voto, como en todas las elecciones, porque también acá es importante la militancia. Por último,
La boleta única es un cambio de reglas, pero el partido lo seguimos jugando nosotros, entonces fundamental el trabajo que ustedes desde sus lugares pueden hacer con cada una de las campañas, con la militancia, con el trabajo en equipo, que me parece que va a ser sumamente necesario y sumamente útil de cara a el 26 de octubre con la elección que se viene. Y por último, ya cerrando, y ahí habilitamos a las preguntas, compartirles este libro que hemos escrito con Lean, que se llama Domar el caos en tiempos de disrupción electoral, que está disponible de manera gratuita en la web. Ustedes accediendo en el QR van a poder verlo y ahí van a encontrar nuestras recomendaciones para hacer campañas en general. Entonces, si bien no trata sobre boleta única, tiene mucha de nuestra experiencia y muchas herramientas que nos han sido útiles a la hora de pensar el territorio, la relación con los medios, la comunicación digital y todas cuestiones que siguen siendo importantes más allá de si es una boleta partidaria, una boleta única, papel, electrónica, pero que nos ordenan y nos dan sentido a qué estamos haciendo en esta elección, por qué estamos jugándola y cómo convencemos a esos electores de que nos acompañen con su voto. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos, si les parece, a preguntas, dudas, consultas. Estoy viendo si en el chat. Ah, sí, lo último que iba con. Creo que No, las del bueno, chat las hemos cubierto Leandro, todas. sí, escuchamos, acá estamos. ¿cómo están? Bueno, la pregunta es siempre, como esto va a ser acá en Corrientes, o sea, hablo de lo de mi provincia, ¿no es cierto? Como es la novedad y como va a ser la primera vez que se va a marcar con este sistema, ¿cuáles fueron los problemas que se pudieron detectar en elecciones anteriores? ¿Se entiende a la pregunta? O sea, como va a ser la primera vez, eh, con qué nos podemos encontrar? O sea, qué cosas podemos prevenir, digamos, eh, para el domingo, para ese domingo, ¿sí? O sea, uno por ahí ve que va a ser un sistema más rápido, mucho más fácil, todo esto lo que vimos en el término de cómo puede llevarse la campaña, pero ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Con qué sorpresa nos podemos encontrar el domingo? Está bien, está muy claro. Eh, Mira, ¿cuál es la? Acá hay dos o tres ítems que pueden ocurrir no solo el domingo, sino en general. Primero, el cambio genera nervios, genera miedo, genera dudas, y eso puede hacer que alguna gente no vaya a votar. Gente grande, gente mayor, que a la vez es por ahí la que más le va a costar el cambio, y la que más se resiste, y además la que está por ahí menos expuesta a redes sociales, en donde hay mucho movimiento de que la boleta es nueva, etcétera, etcétera, está comunicando mucho por ahí, genera temor. Incluso en el mismo momento, cuando la vean, le va a generar temor. Se puede ser que no vayan a votar o que estando ahí no terminen votando. No, no, no. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar la necesidad de movilizar, pero no solamente el hecho de decirle, te pasamos a buscar", sino de realmente eh, eh, motivarla, digamos, para que vaya, digamos, y transmitirle tranquilidad. Tranquila, no te preocupes, te vas a encontrar con esto, no te asustes. Aún así ese domingo te vas a encontrar gente que se asusta y que se retoma un poquito, digamos. Capaz votantes tuyos. Entonces, sobre todo a los votantes tuyos, tenés que tratar de acomodarlo para que no les pase eso. Eso es la primera. La segunda es que la gente se va a confundir. Nosotros tenemos Corrientes no renueva senadores, si me equivoco, si no me equivoco, entonces es poco probable que tengamos error en el sistema de votación. En los focus group que estamos haciendo nosotros con prueba de sistema de votación, donde hay dos tramos, que son provincias donde se renuevan diputados y senadores, sí ocurre el voto en blanco. ¿Qué es el voto en blanco? Que la gente entienda que es una cruz y te la ponga en los diputados o en los senadores y no te la ponga en la otra, digamos. Entonces ahí te puede quedar un voto en blanco. O un voto nulo, digamos. Eso no creo que te ocurra en Corrientes, pero sí te puede pasar un voto nulo, que es que la gente, como bien dice una persona que entiende mucho de esto, le vea, por ejemplo, no sé, quiere votar en contra
del presidente Milei, no, a Milei le quiero tachar, le pongo una cruz en la cara porque no me gusta Milei. Y eso es un voto nulo y muy peleado hasta un voto a favor de esa lista. No es posible que la gente se equivoque. ¿En qué? No creo que en el voto en blanco. Sí en el voto nulo, poniendo la cruz, el tilde por fuera, entonces solo tenés que tener a tus fiscales, tenés que tratar de hacerle, digamos, insistirle en la idea de la voluntad del elector, sobre todo obviamente cuando sea un voto propio, digamos, eh, porque además, insisto, no hay jurisprudencia, entonces está la decisión y está muy firme, pero bueno, se pelea, digamos. ¿Qué voto en blanco te puedes encontrar? La boleta se parece físicamente, tiene como un aire, digamos, a las viejas boletas partidarias largas, con muchos tramos. Entonces es posible que la gente no marque, o sea, que vaya a la boleta y que la quiera o cortar, o recortar, o entregar el pedacito, o entregarla directamente en blanco. Entonces ahí es posible que tengas algún voto en blanco. Pero todo esto es prevenible con la capacitación del elector. Eh, no solamente en que ponga la cruz, no solamente la capacitación racional, sino la capacitación emocional. No te asustes, no te preocupes, sobre todo, insisto, los votantes grandes, que tienen varios turnos electorales arriba, que son menos propensos a los menos abiertos a los cambios, por ahí les cuesta más. ¿Qué te puede encontrar además ahí? Falta de criterio, digamos. Tus fiscales se van a encontrar falta de criterio. ¿Qué es lo que vas a tener? Vas a tener, no sé si un conteo más rápido, comparado con una elección provincial en Corrientes, sí, porque, o en Jujuy, o donde hay lemas, o acoples, en Tucumán, por ejemplo, sí. Eh, pero sí con un proceso más sencillo, digamos. Porque vos no vas a tener reposición, no vas a tener robo de boleta, no vas a tener boleta duplicada, eso no vas a tener. ¿Qué te puede ir encontrando con todo lo que ocurra por primera vez? Por ejemplo, a una persona no vidente o una persona con alguna incapacidad o discapacidad o alguna dificultad, digamos, motriz, o etcétera, etcétera, quiere votar, no sabe cómo, no se anima, entonces se te puede ocurrir en alguna de tus mesas. Hay que tener en cuenta que está bastante regulado y el sistema actual favorece el voto asistido, es decir, que la persona vaya con alguien de su confianza. Obviamente no puede ser tu puntero amigo del barrio, pero cuando le van a entrar con 5 personas seguidas, van a decir, no, este no, este dirigente, este es un dirigente, pero sí un primo, un sobrino, un hijo que pueda acompañar a esa persona a emitir el voto. Entonces, te puedes encontrar con esas dificultades, te puedes encontrar y te vas a encontrar con que, sobre todo, estás acostumbrado a movilizar, a buscar con auto, etcétera, etcétera, a que la gente, hasta el día ese, gente que vos creas que por ese barrio ya pasaste, que por esa zona, ese distrito, ese circuito, ya enseñaste a votar, gente que hasta ese día se va a enterar ese día que se vota diferente. Y se va a subir el auto y te va a decir, la boleta me das, y ahí le vas a tener que explicar que no es con esa boleta. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Acá ya no es cuestión de juntemos taxistas para que los taxistas lleven a la gente a votar. Es que esa persona, o con el taxista, con lo cual perdés un asiento de 4 en el auto, o la persona, el chofer que maneje, tiene que ser un militante capacitado para enseñar a votar, porque en ese momento se te van a plantear dudas con la gente. Ahí sería bueno que tengas una boleta de Pero no va a haber simulacro para auto. en ese momento enseñarle a la Pero gente, ¿se entiende? ¿No va a haber auto? Entonces, no. entonces ¿qué es importante acá? Que vos tengas pensado una estructura de enseñanza hasta el final, hasta el mismo día, digamos, ¿no? Quienes hacen campaña y están acostumbrados a trabajar con sedes, también es muy bueno poner la sede, la mesita, con la boleta grande impresa, como decía Emile, en una 3 platificado para hacer el ejercicio. Eh, no solo por lo racional de votar, sino por quitarle a la gente el miedo de la diferencia. E insisto, nosotros estamos todos muy metidos en este tema, pero mucha gente no tiene ni idea. Hay gente que todavía no se enteró que se vota, mucho menos que se vota con una boleta diferente. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Entonces, fiscalización, voto blanco, voto nulo, gente que no sepa votar hasta el momento, miedo, y un detalle más, con esto cierro. No hay más corto oscuro, ¿sí? Se marca la señal atrás de un biombo de cartón a la vista de la mesa donde está el presidente y los fiscales. ¿Sí? En el aula va a haber o una o dos, o en la habitación, digamos, que probablemente sea un aula, va a haber o una o dos mesitas tapadas con un biombo, no se ve nada, pero la persona se puede sentir expuesta. Entonces, transmitirle
tranquilidad a la gente, transmitirle confianza, ¿sí? Eso es importante para nuestros votantes. Insisto, sobre todo por ahí adultos mayores o personas por ahí con menos involucradas en el tema político, que consumen menos noticias. Eh, Eso hasta el último día va a haber que hacer ese ejercicio pedagógico. Excelente, Vicente, excelente, Leandro. Gracias, José. Ahí Tito nos dice. Yo creo que en la UP se plantean nuevos desafíos que se solucionan con viejas recetas de militancia, cada dirigente con su grupo de afinidad bien trabajado. Sí, hay una parte muy importante de la vieja militancia y de ordenar el territorio para enseñar a votar uno a uno, que facilita y que ordena y que va a ser fundamental para garantizar que los electores estén listos al momento de hacer su cruz o su tilde. Si les parece, no sé si hay alguna duda más, algún otro comentario. Si no, ya cerramos y de todas formas, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pueden seguirnos en las redes de Fundación ICES y ahí siempre respondemos las distintas dudas que van surgiendo y vamos a compartir el PPT a quienes se inscribieron y también la grabación de la clase para que la tengan disponible y lo puedan compartir y sea para utilidad de ustedes y de sus equipos. Muchísimas gracias por la predisposición, por acompañarnos y los esperamos en los próximos eventos que tenemos por delante. Muchas gracias a todos y a todas. Estamos en contacto.